Bienvenidos a este segundo episodio It's About Him Podcast. Mi nombre es Laura González y el día de hoy nos acompaña una mujer valiosa, una mujer de un corazón noble. Ahorita mismo es quien está acompañando a Daniel, a quien tuvimos la oportunidad de tener acá en el episodio pasado. Ella lo acompaña en el liderazgo de la comunidad latina. Tiene 28 años, nació en Bogotá, Colombia, es la mayor de 4 hermanos y entre lo que más ama hacer está escuchar música, ir a museos, mirar fotografías antiguas. Y quiero decirte, Lili, que desde que te conocí pude notar que tienes un corazón muy sensible a la voz de Dios, que eres una persona muy tierna, que es fácil conversar contigo. Así que hoy te pido que te sientas como si las dos estuviéramos conversando para que la gente conozca un poquito de ese corazón bonito que tienes. Gracias, Laura. ¿Cómo estás? Excelente. Un poquito nerviosa, pero vamos. Vamos que vamos. It's about him. It's about him. Se trata de él. Venimos a exaltar su nombre y a contarle a la gente qué más cosas ha hecho él en nuestra vida, en nuestro corazón. Así que bueno, quisiera hacerte unas preguntas. La primera es que nos cuentes un poquito acerca de cómo fue ese primer encuentro con Jesús. Bueno, la historia es un poco larga, pero yo siento que los detalles son importantes porque tenemos un Dios que es de detalles y cuando lo conocemos a Él nos damos cuenta que todo lo que nos pasó en la vida tiene un porqué. Y Él le da explicación a eso. A veces no recibimos la explicación ahí mismo, pero con el tiempo nos damos cuenta. Bueno, yo tengo, como tú dijiste, 4 hermanos. Digamos que mi papá pues no se hizo cargo de mí. Todos somos de diferente papá. Y mi padrastro, de parte de 2 de mis hermanos, su familia era cristiana. Yo soy bautizada por la Iglesia Católica, pero con ellos conocí la Iglesia Cristiana y me encantaba ir porque habían muchos niños. Yo recuerdo mucho que habían personas que nos hablaban de Jesús, pero en ese momento uno de niño solo está como pensando en jugar, en pasarla chévere, pero igual me encantaban esos lugares. Entonces ahí fue como el primer recuerdo que yo tengo de Jesús, de que me hablaban de Jesús. Con el pasar del tiempo, pues mamá nunca ha sido una persona que vaya a la iglesia. Ahorita pues estamos orando por eso, para que tenga su encuentro con Jesús. Pero pues durante mucho tiempo no estuve como ligada a una iglesia como tal. Ya cuando cumplí los 18 años, empecé a trabajar. Empecé a trabajar porque siempre, digamos que he tenido que ayudar en la casa. Entonces empecé a trabajar. Ya para mis 18 años ya había cometido muchos errores en mi vida y no estaba, o sea, yo sentía que Dios no estaba presente, pero Él siempre estuvo, lo que te decía, por los detalles. Yo escogí mi carrera, yo estudié negocios internacionales. Recuerdo que para ese tiempo estaba trabajando en un call center y mi vida estaba muy desordenada, muy desordenada. Solo pensaba en fiestas, en salir. En la universidad tú sabes que es muy fácil cómo encontrar amistades que te lleven a ese tipo de lugares, pero me sentía muy mal, muy vacía. Yo siempre me preguntaba, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Yo por qué vine al mundo? Me miraba al espejo y me odiaba. O sea, cuando tú empiezas a caminar con Dios, pues digamos que todo esto cambia, pero eso era lo que yo era. Trabajaba en un call center. En este call center recuerdo que todos los días, duré 8 meses, tenía que trabajar allá porque tenía que pagarme mis estudios y ayudar en mi casa. Y era pues el único horario que me servía para poder estudiar en la noche.
Recuerdo que lloraba todos los días para irme a trabajar y yo decía, ¿cómo no? Tengo que hacerlo, tengo que sacar la carrera adelante. Empecé a escuchar que amigos míos empezaban a hacer las prácticas y yo decía, no, pues yo no puedo hacer las prácticas porque un mínimo en ese momento no me daba para ayudar en mi casa y pagar la universidad. Y me sentía muy mal, muy vacía, o sea, lo peor que tú puedes sentir. Obviamente uno siempre trata de llenarlo con otras cosas. Bueno, yendo al punto, recuerdo que una vez llorando le dije como, ahí todo el mundo habla de un Dios, que existe un Dios que ayuda, que un Dios que te ama. Pues yo quiero que ese Dios me ayude. Entonces dije, no, yo tengo que ir a la iglesia. Tengo que ir a una iglesia. Empecé como a preguntar a mamá que si conocía de iglesias o algo. Ya me dijo que tenía unas vecinas que iban a una iglesia. Yo fui, realmente no me gustó, pero en ese momento tenía como la madurez, no sé por qué, pero tenía la madurez de decir, yo vengo por la palabra de Dios y no vengo por otras personas. Wow. Habían prácticas allá que no me gustaban, que yo no estaba de acuerdo. Yo decía, no sé si esto es Dios, puede que sí, pero no me gusta, no me siento contenta con esto, pero tomaba la palabra de Dios. O sea, lo que ellos hablaban, yo lo tomaba y le pedía mucho a Dios que me llevara a una iglesia que yo amara. Wow. Empecé pues a leer la Biblia, obviamente no es fácil, al principio uno no entiende mucho, cuesta mucho, pero en ese caminar Dios sostuvo mi familia, encontré las prácticas. Recuerdo que ganaba el mínimo y el 95% era para pagar la universidad y el 5% pasajes y ayudar en la casa. Con 50,000 pesos, que bueno, los que son de Colombia saben que no es mucho, hace más o menos 7 años toda mi familia comía. Y hoy entiendo que era Dios proveyendo, que nunca dejó a mi familia sola. Luego entendí también porque nosotros estuvimos siempre conversamos con mi mami, 5 veces a punto de morir, mi familia y yo, y él siempre nos sostuvo. Entonces por eso digo que uno en ese momento cree que no me salvé o no, es normal, pero luego tú ves que es Dios sosteniendo tu familia. O sea, Dios es fiel en cada momento. Totalmente. Así tú no creas en Él, Él es fiel. Aunque Imagínate cuán fiel es cuando tú empiezas a conocer de Él y ser más consciente de lo que Él hace en tu vida. Qué hermoso. En esta nueva etapa, en un nuevo trabajo, un trabajo profesional, empecé a desarrollar muchas habilidades. Conocí a mis 2 mejores amigas que se llaman Geraldine y Paola. Les envío saludos. Las quiero mucho, todavía pues seguimos hablando, somos parte de nuestro círculo. Yo le contaba a ellas pues lo inconforme que estaba con la iglesia, pero les decía como no, yo voy por Dios, yo voy por su palabra, yo sé que Él me puede ayudar, yo sé que Él puede quitar todo esto que está mal en mi vida. Ellas me dijeron, la primera vez me dijeron, Lili, te conocemos una iglesia hermosa, vamos, pero yo estaba como tan decepcionada. Por favor, di cuál iglesia, porque yo amo esa iglesia en Colombia. Sí. Y luego volvieron y me insistieron. Y yo, bueno, ya, o sea, como para sacármelas de encima, vamos a la iglesia. Lo mejor que me ha pasado en mi vida. De verdad, yo pasé las puertas de esa iglesia y dije, este es mi hogar. No sé por qué lo dije, porque en ese momento no tenía sentido para mí, ¿sí? Pero es mi casa y todavía, y la quiero tanto, veo sus predicas, se llama el lugar de su presencia. El lugar de su presencia. Y Bogotá, Colombia. Sí. Y recuerdo que ese día recibí a Cristo en mi corazón porque no había hecho esa oración antes. Lo recibí, recuerdo que alguien, luego me contó mi amiga que fue ella, me tocó el hombro y oró por mí y yo lo recibí. Sí. Ay, qué hermoso. Hermoso, totalmente hermoso, y han sido 6, 7 años desde que pasó y mi vida ha cambiado. Yo sé que tengo un propósito, sé que vine a este mundo por una razón y Dios ha contestado cada una de mis preguntas y lo amo con todo mi corazón. Qué hermosa, qué linda, bebé. Dijiste muchas cosas importantes y varios puntos
que me gustaría profundizar un poquito más. Si tú eres una mujer y nos está viendo, o un hombre, y creció como Lily en no el hogar perfecto, sino un hogar disfuncional. Yo también crecí en un hogar disfuncional y por mucho tiempo anhelé la aprobación de mi papá. Pero en cierto punto de mi vida me di cuenta que había anhelado la aprobación del padre equivocado y que aunque el padre que me había tocado en la tierra no era como yo lo quería, tenía un padre celestial que me amaba y que se había esforzado no solo por crearme, sino por hacerme entender que él iba a cuidar de mí. Y en tu historia podemos ver a ese papá que estuvo ahí contigo, buscándote, porque él va a ser el único que va a llenar esos vacíos. Tú puedes intentar todo, tú puedes ir a fiestas, tú puedes tener relaciones, tú puedes ennoviarte, tú puedes perseguir las redes sociales y todas esas cosas al final del día te van a dejar tan vacío. Pero cuando tú corres a los pies de él y le dices, ¿sabes qué? A mí me duele esto. ¿Sabes qué? Yo estoy cansada de tener que dar todo lo que gano para mi casa, porque no es mi responsabilidad y estoy asumiendo esta responsabilidad. Y él te dice, hijita, no eres tú la que está asumiendo la responsabilidad. Soy yo y mi mano está contigo. Mi gracia y mi favor te cubren y te llevan. Y también quiero decir de la iglesia, el lugar de su presencia, que es una cosa increíble. O sea, de verdad, ahorita ya es una iglesia casi que global. Yo creo que muchas personas lo conocen. El pastor Andrés Corson es de acá, de Australia, es australiano, pero plantó iglesia en Colombia, y creo que para las personas que hemos tenido la oportunidad de ir, de escuchar alguna prédica, yo también sigo, aunque estoy lejos, sigo conectada por YouTube, pero yo recuerdo la primera vez que uno de mis mejores amigos me dijo, quiero llevarte a la iglesia, y yo entré a ese lugar y empecé a escuchar la alabanza y mi corazón se quebrantó, porque son letras tan honestas que nos permiten decirle a Dios, Señor, estoy quebrantada, Señor, me duele, te necesito. Así que gracias por compartirnos eso, porque siento que muchas niñas se pueden identificar, muchos hombres también se pueden identificar con eso que cuentas tan hermoso. Y qué pena, yo me gustaría agregar que nosotros desde niños y ya cuando empezamos a pasar los 18, planeamos una vida. Mi vida perfecta va a ser terminar una carrera. Mi vida perfecta, si yo termino esa carrera voy a ser feliz. Si yo tengo un buen trabajo voy a ser feliz. No es cierto. Nada más alejado que la totalmente verdad. mentira, porque tú lo vas a lograr. Pero cuando llegues allá vas a decir, ¿era solo esto? Y entonces la vida te va a decir, el mundo te va a decir, no, si era esto era un paso, sigue. Lo vas a alcanzar, pero no te vas a sentir satisfecho, porque la felicidad es un sentimiento pasajero. Pero el gozo es eterno. Exacto. El gozo está dentro de ti cuando caminas con Dios. Así es. Punto. Entonces, recuerdo que yo dije, construí la vida que quería. Empecé a ganar más dinero, tenía experiencia, tenía un buen trabajo, terminé mi carrera, todo. Y yo decía, papá, en ese momento ya conocía a Dios, y yo le decía, este no es el sentido, yo no puedo creer que este sea el sentido de la vida. Trabajar 8 horas detrás de un computador, los fines de semana para dormir y ya. No, me niego a creer que la vida es solo esto. Y Dios me mostró que no es solo eso, porque seguirlo a Él es una aventura de principio a fin, duele, es un proceso, pero Dios es tan hermoso que no va a permitir que tú quedes igual. Y yo le doy muchas gracias a Dios por su fidelidad y por permitirnos notarlo a esta edad. Imagínate cuánta gente no se da cuenta a sus 26, no se da cuenta a sus 30, no se da cuenta a sus 36, sino que creen que esa es la vida, que ese es el modelo de vida. Trabajar detrás de un computador, disfrutar los fines de semana, dormir, hacer aseo, y se acabó. Y vuelve la rutina. Pagar las deudas,
ir de vacaciones se alcanza, porque muchas veces en Colombia eso es como un lujo increíble irse de vacaciones. Y cuando llegas a los pies de Cristo te das cuenta que hay tanto por hacer y que Él te ha dado tantos talentos y tantas habilidades, y que los nombres que escuchaste por mucho tiempo de no ser suficiente, no ser tan bonita, no ser talentosa, te tienes que ver así para que la gente te quiera, tienes que tener esta maestría, esta especialización y esta carrera para conseguir un buen trabajo. No es cierto. Dios empieza a cambiar todo el chip de tu mente, y si tú lo haces a través de su palabra, tú empiezas a darte cuenta de los nombres a los que sí debes hacer caso. Valiosa, amada, escogida, cuidada, victoriosa, valiosa, inteligente. Cuando yo me siento medio bajoneada, yo recuerdo que hay valor en todo lo que Él creó. Y que yo soy su creación, tú eres su creación. Por tanto, tenemos muchas cosas bonitas que darle al mundo. Qué lindo eso. Ya abordamos un poquito acerca de la identidad, pero me gustaría que me dijeras, ¿cómo describirías lo que significa encontrar tu identidad en Jesús? Hoy en día la identidad, muchos jóvenes, muchas personas batallando con este sentido de identidad y confundidos, perdidos por tanta información. Estamos saturados de información y el primer pensamiento que les llega, no, yo de pronto mi identidad va por este lado, y es mentira. Muchas de esas identidades son mentiras. Entonces, ¿qué le dirías tú a la gente acerca de esto? Tu identidad en Jesús. Bueno, conocer nuestra identidad en Cristo es una aventura. No podemos ser como mentirosos y decir, no, la vas a saber de una vez cuando lo conoces, Él te lo va a revelar. No, es un proceso porque Dios no te va a dar toda la información de una vez, sino que a medida que vamos conociendo a Dios, su carácter, vamos viéndonos identificados con Él. Yo recuerdo que no me quería, o sea, siempre busqué la aprobación en hombres, en amigas, en quizás mi familia. Y cuando conoces de Cristo, conoces de Dios, tú dices, no estoy acá por accidente. Y recuerdo que Dios en su momento hizo llegar a mí mediante prédicas y todo, que era importante yo tengo un libro donde tengo escrito mi identidad en Cristo. Y hay días malos, hay días en los que no te quieres parar, hay días en los que no todo sale bien, y lo leo. Y no sabes cuántas veces me ha levantado. Todo esto viene de la palabra de Dios, obviamente, pero lo recuerdo. Entonces, me encanta porque lo leí ayer nuevamente y yo lo puse como promesas, pero en realidad no son, bueno, sí son promesas, pero está mi posición en Cristo. Entonces, te leo. Soy hijo de Dios. Oh, no, que la gente diría como que ¿no? Pero soy hijo de Dios. Tú sabes a lo que me refiero cuando no crecemos con un papá o con una mamá, que puede ser también el caso, o ninguno de los dos. Hay un vacío. Totalmente. Hay un vacío porque Dios creó todo perfecto y Él creó hombre, creó mujer, y tenerlos a los dos es importante. Los dos cumplen un rol muy importante en nuestra crianza. Y el no haber tenido a mi papá, ser rechazada por mi papá, de pronto haber tenido padrastros, pero no fueron malos del todo, obviamente, pero no llenan ese vacío. No, y me imagino que dejaban el vacío, que con cada uno que llegaba tú decías, este va a ser mi papá, este me va a amar, este me va a hacer sentir hija. Y quizá si él se volvía a ir, llegaba otro, ese vacío incluso me imagino que se iba volviendo más grande, más hondo. Exacto, y ver que no solo tú estás pasando por eso, sino tus hermanos. Como hermana mayor, y los que son hermanos mayores saben de lo que hablo. Es muy fuerte ver que, ok, yo lo puedo sufrir, pero mis hermanos también, es muy duro. Entonces, cuando yo empecé a notar todo,
soy hijo de Dios, soy heredero del Señor y coheredero con Cristo. Soy amigo de Dios, soy justificado y tengo paz con Dios. Soy amada, soy respetada. Cuando leían la Biblia en su momento, aunque padre y madre te dejaran, Yo con nunca te todo dejaré. el Señor te recogerá. Con Mi todo. favorito por siempre. Con todo el Señor te recogerá. Que no importa, no importa cómo te sientas. Con todo el Señor te recogerá. Él desde que estabas en el vientre de tu madre ya había planeado tus días. O sea, qué hermoso es saber eso. Y nos pasa, o sea, es que inclusive nosotros lo olvidamos. Con el pasar del tiempo a veces olvidamos las promesas de Dios. Por eso es importante siempre escribirlas con fecha, con todo. Yo cuando me siento mal, lo leo y medito en alguno, vuelvo y releo la Biblia y digo, Dios es hermoso, es hermoso. Nuestra identidad está en Él. ¿Dónde más encontrar la identidad sino en aquel que te creó, que te hizo como eres? Yo me miraba al espejo y yo decía, o sea, yo me trataba mal. Yo me hacía daño. Decía, ¿por qué eres tan boba? ¿Por qué? O sea, me trataba muy mal. Decía, otra vez caíste, otra vez, otra vez. Y cuando empecé a caminar con Dios, obviamente ha sido un proceso. Me miro, me veo a los ojos y veo a Cristo. Y veo en mis ojos el amor de Dios. Qué linda. ¿Sí? Y yo lloraba, o sea, y ya no lloro de tristeza, sino de gozo, de ver a Cristo en mis ojos, en ver que mi nariz, cuando no la quería, es que la planeó así. Tan hermosa. Es muy bonito y yo los invito a eso, a verse en el espejo y decir, papá me planeó así. O sea, tus ojos no son muy grandes, tus ojos no son muy pequeños, son como Dios lo quiso. Y qué hermoso. Aquel que creó las estrellas, los cielos, esos atardeceres preciosos que se pintan de rosado, naranja, rojo. Ese mismo que creó eso fue el que diseñó tu carita y tu cuerpo. Y más allá de lo externo, lo más valioso, dice la palabra, que Dios mira al corazón. Cuando tú aprendes a nutrir eso, que permanecerá, todo cambia. Todo cambia porque tú sabes que esto que la gente ve es pasajero. Tú sabes que el esforzarte, y bueno, no voy a decir que sea malo, es de hecho bueno, hay que cuidar el templo. La palabra también dice que somos templo del Espíritu Santo, es decir, nuestro cuerpo es la residencia del Espíritu Santo, por tanto hay que cuidarlo y hay que tener cuidado de que nos alimentamos, cuánto tiempo hacemos ejercicio, porque lo ideal es que nuestro cuerpo sea sano. Pero sabemos que solamente es una pata de la mesa, que no lo es todo, que al final este cuerpo se va a quedar aquí y lo que se va a ir es lo que nadie ve, lo que eres en tu cuarto cuando nadie está presente, lo que haces cuando nadie te escucha, las conversaciones que tienes cuando nadie está cerca. Así que qué hermoso que dices, qué hermoso lo que dices, porque siento que hay muchísima gente confundida y que todo el tiempo está refugiando su identidad en el lugar equivocado. Si alguna vez has tenido pensamientos de que no eres suficiente, y como mujer de pronto, porque batallamos y luchamos mucho con el no ser suficientes, ve a la palabra que es eterna y ancla tu identidad a aquel que te creó. Ve y date cuenta lo que Él dice de ti. Cuando empiezas a escribir esa verdad en tu corazón, el salmista dice que tu palabra está escrita en la tabla de mi corazón. Cuando la palabra de Dios está escrita en tu corazón, si fulanito dice que eres muy gorda, no importa, tú sabes lo que dice tu creador. Si sulanito dice que no eres tan alta, en mi caso, que eres muy flaca, que eres no tan bonita, no tan agraciada, Dios dice que sí. Y te creó así por una razón. Así que qué importante tocar el tema de la identidad. Pasando con la siguiente pregunta, ¿qué le dirías a alguien que lucha por ver su valor propio, ya que estamos hablando de esto tan importante? Su valor propio y su propósito. Bueno, pues digamos que esto es un proceso, como le decía, y digamos que el llegar hasta acá, hasta tener esta conversación, pues digamos que
lleva mucho tiempo, pero en Dios. No solo tiempo en nosotros tratando de entender cosas, sino tiempo en Dios, pasando tiempo con Dios. Entonces, la Biblia está llena de mucho amor. O sea, yo creo que el libro más romántico es la Biblia, porque hay mucho amor en ella. Ahí encuentras tu identidad, encuentras tu propósito. Nosotros hoy te podemos dar un abrebocas de lo que es, de que nosotras somos amadas, somos cuidadas, redimidas, somos escogidas, protegidas, pero qué bonito que tu creador te lo diga a ti. ¿Y dónde encuentras eso? En la palabra de Dios. Y muchas personas dicen, no, es que la Biblia está escrita por personas, pero personas llenas del Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Es Dios mismo. Entonces, animar a las personas a leer la Biblia. Yo escuchaba que el ser humano, dentro del ser humano hay dos lobos. Uno que es bueno y uno que es la maldad y otro que es la bondad. ¿Cuál llenas cada día? ¿Cuál alimentas más? ¿Cuál alimentas cada día? El lobo de maldad lo llenas fácilmente. Redes sociales, escuchando a las personas que piensan de ti, hablando desde algo externo, porque al final el que sabe bien quién eres, a veces ni siquiera eres tú. Ni siquiera tú sabes quién eres. Es Dios que te creó. Es fácil llenar al de maldad. ¿Por qué no nos proponemos llenar el bueno con la palabra de Dios? Que la primicia de nuestro día, tomar el desayuno. Yo me propuse eso y ahorita es un hábito. Poder tomar el desayuno con Dios, leer la Biblia en vez de estar scrolleando en la mañana o cuando comes, porque ahorita todos comemos con el celular en la mano. Leer la palabra de Dios es hermosa, o sea, de verdad que empieza a cobrar en tu mente, o sea, como que se vuelve una historia y aprendes mucho y te sientes identificado. Entonces, llenarse primero la palabra de Dios y mientras encuentras tu propósito, porque nosotros tenemos un propósito en Dios general y otro específico, mientras encuentras el específico, porque el específico sí lleva tiempo descubrirlo porque tienes que desarrollar una relación con Dios, tenemos uno general. Trabajemos en los propósitos generales. ¿Cuáles son nuestros propósitos generales? Nuestros propósitos generales es amar a Dios sobre todas las cosas. Nosotros fuimos creados por Él y para Él. Entonces, nuestro primer propósito es amar a Dios sobre todas las cosas. Segundo, amar al prójimo como a ti mismo. Total. Amemos a las personas. En la Biblia dice, o sea, que nosotros amamos, todos acá amamos, pero ¿qué de bueno tiene que tú ames al que te ama? O sea, es fácil. Es fácil. En la Biblia dice, hasta los malvados lo hacen. Cambiemos el chip, amemos al que es difícil de amar. Y no te voy a decir, no vas a caer en eso porque todos tenemos esa lucha. Pero es amar a todos. Amar sin decir, no, este me hizo bien, lo amo. Al otro lo odio, no. No lo vuelvo a mirar. Y es que si me habla. Y eso, o sea, propósito primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Segundo, amar al prójimo. Tercero, cumplir la voluntad de Dios. Y como conoces la voluntad de Dios, pues tenemos pidiendo su propósito, pidiendo su dirección. ¿Cuál es su voluntad? En cada cosa que tú haces, pregúntale. Yo en la mañana le digo, papá, ¿qué me colocó de vestir esto? Yo siento que lo hice esto. Y luego una persona me dice, oye, qué hermoso, me recuerda a tal cosa. Y yo, Dios es hermoso. O sea, esas son cosas mínimas, pero también qué carrera escoger, no sé si ennoviarme o no ennoviarme, que es ahorita el tren. Este sí, este no. Sí. Este ni que lo pienses. Entonces, buscar su dirección, busquemos su dirección. Él nos dejó escrito en su palabra, sigamos sus pasos. Glorificar a Dios. O sea, nosotros fuimos creados para glorificar a Dios. Yo leía que los seres humanos somos máquinas creadoras de ídolos. ¿Por qué?
porque fuimos creados para adorar a Dios, pero siempre estamos buscando adorar cosas erradas. Como la frase de Lewis, la historia de la humanidad es la triste historia del hombre buscando algo diferente a Dios que lo haga feliz. Y no sé, siempre en el lugar de Dios colocamos, no sé, nuestra familia, colocamos nuestro novio, colocamos nuestra pareja, colocamos el dinero, y no estoy diciendo que no sean importantes, pero ese lugar es solo para Dios. Y en la Biblia dice, Dios es celoso y ese lugar solo es para Él. Primeramente busca el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Va a venir. Dios quiere que tengas una familia, Dios quiere que estés cerca de tu familia, Dios quiere que no te falte próspero. Nada. Exacto. Pero primero es Dios. El lugar es para Dios. Entonces ese también es un propósito, glorificar a Dios, extender su reino. Por mucho tiempo, y obviamente todavía lo paso, y es a veces cuando comparto de Dios me siento muy incómoda porque no me siento escuchada a veces. Ay, sí, a uno le da rabia. Me pasa también. Pero la gente hace así. Pero a eso somos llamados. O sea, es que nosotros no compartimos porque te queremos conviértete. No, es que te quiero mostrar cómo me ha amado Dios. O sea, nadie en la vida me ha amado tanto como Dios. De verdad, o sea, nuestros estándares suben porque Dios nos ama tanto, nos cuida tanto. Él es tan detallista con nosotros en cosas muy simples. Muy, muy simples. Entonces, extender su reino también es nuestro propósito. Hay muchos propósitos generales, muchísimos, y los encontramos en la Biblia. Trabajemos en ellos y ya luego el Señor en su infinito amor nos va a mostrar el futuro, el propósito específico que Él tiene para nosotros, porque somos parte del cuerpo de Cristo. Y en la Biblia dice, la mano no puede ser pie, ni el pie mano. O sea, vas a encontrar tu lugar, ¿sí? Pero trabajemos primero en estos propósitos generales. Qué hermoso, qué lindo. Como siempre mencionaste cosas que me encantaría abordar más, pero quiero decirles algo. Todos batallamos con gente que es difícil de amar. Todos conocemos a alguien que es complicado, pero yo los animo a hacer esta oración, que ustedes le digan, Padre, permíteme verlos de la manera en que tú los ves. La palabra dice que todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. No solamente los cristianos, no solamente los católicos, todos. Eso quiere decir que aún en esas personas que son de carácter fuerte, aún en esas personas que son odiosas, aún en esas personas que son bravas todo el tiempo, hay algo de Dios en ellas. Y muchas veces las personas lastimadas lastiman. Entonces, cuando las personas son difíciles de amar y responden con odio, es porque están lastimadas. Y el único que puede sanar eso es Jesús. Pero si tú, por el contrario, dices, yo con esa persona no más, pues pierdes el chance de presentarle a un Jesús que puede sanarla. Si esa persona sigue siendo muy difícil, no permitas que te lastime tampoco, porque Dios no creo que quiera eso, pero sí entrégala en oración y dile a Dios, Padre, traté, quise acercarme, pero cada vez que me acerqué me tiró un dardo y ya me empieza a lastimar. Y tristemente eso a veces pasa con las personas de nuestra familia. Nuestros papás, por ejemplo, que uno trata de ganarse su amor a través de todo y cree de pronto que un logro, o claro, cuando termine la universidad mi papá va a creer que soy importante. Cuando gane buena de plata mi papá va a decir, wow, mi hija es valiosa. Y se nos pasa la vida en eso y muchas veces terminamos más lastimadas que antes. Entonces, si ese es tu caso, ora por él, ora por ellos. Dile, Señor, te entrego a esta persona. Tú tienes el poder de cambiar corazones duros en corazones blandos. Yo te entrego el corazón de esta persona y al final cada persona tendrá un encuentro con Jesús. Entonces eso también a mí me llena de tranquilidad. Cuando tú vas a una persona y le hablas de Jesús, tú hiciste tu parte.
al final todos van a tener que rendirle cuentas a Él. Así que cuando vayas al cielo, Él no te va a preguntar, dime, ¿a quién más le hablaste de mí? Él ya sabe, Él ya sabe. Él no te va a decir, bueno, ¿y tu papá? Él ya sabe cómo fue tu papá. Y a tu papá le va a preguntar, ¿qué hiciste con la hija que te di? Y cada quien va a saber cómo va a tener que asumir eso. Otra cosa que me gustaría saber, cambiando el tema del valor y el propósito, es ¿qué le dirías a otras mujeres cristianas u hombres cristianos que luchan con la idea de esperar o sentir que deben encontrar ese valor en una relación? Es decir, conozco a tantas amigas que dicen, el día que encuentre a un hombre con plata, ese día yo voy a ser feliz. El día que yo encuentre a un hombre con esta cualidad, ese día yo voy a ser plena. Y es una tremenda, tremenda mentira y hay que tener cuidado porque no es así. Entonces, ¿qué le dirías a esas personas? Bueno, digamos que fue una verdad que me costó entender, pero lo que hablábamos anteriormente, la felicidad, el gozo no se encuentra en otra persona. Tenemos esta idea errónea y puedo entender por qué. O sea, las películas que consumimos, el contenido que consumimos nos dice que si nosotros encontramos la persona perfecta, vamos a ser felices por siempre. O puedes creer que no hay finales felices y eres de las personas, no aprovechemos el momento, que pase lo que tenga que pasar y si nos quedamos juntos bien y si no también. No, la felicidad, el gozo no se encuentra en factores externos, no se encuentra en un trabajo, no se encuentra en tu familia, no se encuentra en tu pareja o en la persona que te gusta. Nosotros compartimos la felicidad interna que tenemos y esa felicidad interna y ese gozo solo lo da Dios. El llenarnos de Él cada día, el saber con cuánto amor Él nos amó, que se entregó en una cruz, fue crucificado, maltratado, herido, lastimado, no solo físicamente, sino mentalmente. Porque yo a veces cuando medito en la palabra digo, antes decía, pero ¿por qué así? ¿Por qué lo obligaron a entregarse? No, Él se entregó solito, por amor, y fue maltratado y herido. Y dirán, no, esos malos, nosotros fuimos quien lo puso ahí. Y saber eso, saber que alguien te puede amar tanto que da su vida por ti, es como, en Él encuentro mi gozo, en Él encuentro mi paz. Mi papá dice que yo soy esto, lo otro, le voy a creer. Callemos las voces externas. ¿Qué le pasó a Saúl? Leí hace poco la historia de Saúl, que no había tenido la oportunidad de leerla por mi cuenta, o sea, la había visto en prédicas y me parecía muy interesante. Pero ¿qué pasó con Saúl? Y con su corazón. Fue endurecido. Él fue elegido por Dios. Y Dios cuando te elige, Dios primero te lo hace saber, empieza una transformación en ti, luego te unge y te unge públicamente. Para que no te quede duda que fuiste elegido por Dios. ¿Y qué pasó con él? Le dio más importancia a las voces externas y no esperó en Dios. Entonces no cometamos este error. Si Dios ya nos ungió, si Él nos eligió, si Él hablaba a nuestro corazón, si recordamos tiempos antiguos y decimos, papá, de lo que me sacaste, ¿por qué nos va a fallar ahora? Totalmente. Es cierto, bebé. Entonces, nuestra felicidad, nuestro gozo está en Dios. Fin. Sí, tal cual. Tú decías, y nosotros asistimos al mismo grupo Conexión, Jesús es el agua de vida eterna. Llenémonos de Él. No, Jesús es el agua, el mundo es la gaseosa que te encanta, pero que no te hace bien. Entonces, llenémonos. Que no te quita la sed. Llenémonos del agua viva
derramemos esa felicidad, ese amor, ese gozo. Cuando te llenas de Dios, del Espíritu Santo, todos los frutos están en ti. Amor, paciencia, benignidad, pureza, bondad, todo lo tienes dentro. Y ya luego lo vas a exteriorizar y la gente va a decir, yo quiero ser así, yo quiero eso. O sea, ya, pero mira, tiene todos estos problemas. Y está feliz. Exacto. Entonces, la felicidad no está en tu trabajo, no está en factores externos, sino está en ti. Está en el país en el que vivas. Exacto, tal cual. No quiero decir, porque ahorita la nueva hora dice, la felicidad está en ti. No, está en Dios. Y cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, el Espíritu Santo viene sobre nosotros. Y Él es el que nos da la convicción y nos da todos los dones que nosotros necesitamos para caminar con Él. Entonces, si tienes al Espíritu Santo, lo tienes todo. Como dice la canción, solo en ti me basto, si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro. Yo quisiera quedarme conversando con Lili mucho tiempo. Como les dije al principio, es un corazón noble y lo podemos ver cuando habla. Pero corremos este tiempo, así que te quiero preguntar algo rápido, por favor no te extiendas mucho. Perdón. Es acerca del voluntariado en la iglesia. ¿Qué piensas? ¿Cómo ha influido esto en tu fe? ¿Qué consejo le das a la gente que quiere ser voluntario pero no se anima? Como para terminar. Bueno, yo siento que Dios pone en nuestro corazón, después de que estamos caminando con Él, el servir, el dar, y ese es un propósito, está dentro de los propósitos generales y es servir, que utilizar tus dones y tus talentos. Tú eres bueno para algo, lo que sea, o sea, hablar, dar bienvenida, sonreír, cocinar, eres bueno en algo, porque todos tenemos dones y talentos que Dios nos puso. Entonces, animarlos a que, no, es que ya hablé con mi líder y no me ha dicho nada. Sigue tocando puertas, síguelo, porque hay riqueza en compartir en comunidad, compartir entre personas de fe para poder llegar a otras personas y servir en la iglesia. Es hermoso y trae muchísimas bendiciones. Y no digo bendiciones monetarias, no, espirituales. Te llenas de personas de fe. Entonces, animados a que sirvan en la iglesia, de que obviamente amen a Dios sobre todas las cosas. Lo importante no es no perder el foco, que es Dios, pero Dios te da ese amor por el servicio. Entonces, sí, animadísimos a servir. Yo sirvo pues en la iglesia hace más o menos desde enero de este año. Ya el tiempo pasó muy rápido y ha sido de gran bendición. He conocido personas maravillosas que me han llenado mi corazón. Y ya, o sea, es mi casa, es nuestra casa y somos invitados a crecer en ella, a hacer comunidad y a desarrollar dones y talentos que el Señor nos ha puesto. Y para alguna persona somos de bendición, como tú, Lau, que eres de bendición, porque yo siempre le digo a ella, yo puedo ver en sus ojos el amor de Dios. Yo puedo imaginarme los ojos de Dios como los de Lau. Entonces, qué bonito amarse así en comunidad. Gracias. Aprovechando que hablamos acerca del valor y de tu identidad en Cristo, quiero dejarte con algunos versículos que reafirman esto. Isaías 43:1 dice, no temas porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre y tú eres mío. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para las buenas obras, las cuales Dios puso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Es precioso este versículo. La versión en inglés dice, because you are a masterpiece, una obra de arte. Dios se tardó en hacerte. Y por último, 1 Pedro 3, del 3 al 4, dice que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Que su belleza más bien sea la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y que consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Gracias, gente linda, por quedarse hasta acá. Esperamos que esta conversación sea de edificación para sus vidas, que Dios los bendiga, que tengan una linda tarde, mañana, semana, en el momento en el que nos estén mirando, y nos vemos en el tercer episodio. Chao, chao.
Let's rock. Dance the rock, 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 shadoobie-doo.